Sí, ahí está. ¿Empiezo a hablar? ¿Cuánta gente hay, Ali? Ahí te digo. 19. 19. Sí, ya empezamos. Ahora. Lo que pasa, Silvi, que hay mucha gente que lo mira luego porque está en los ESAC. Obvio, como todo, lo que sea, sí, por supuesto, está trabajando. Así que va a llegar a mucha más gente. No, menos mal cuando me dijo Alicia, porque los jueves es el día que yo no voy, ¿viste? Si no hubiera tenido que ser desde allá y es un problemón pedir algo allá. Claro. Bueno, empezamos. Buenos días. Hoy vamos a compartir nuestro quinto encuentro y tenemos el agrado de recibir a la doctora Silvina Pasarín, que es especialista en neurodesarrollo, que trabaja en el Hospital Santoyani, en el consultorio de neurodesarrollo, hace muchos años ya. La conozco hace bastante. Empezamos juntas. Empezamos juntas más o menos. Empezamos sí. juntas en eso. Así que es una gran alegría para nosotras contar con ella. Bueno, como saben, la clase después queda grabada y después la pueden ver por YouTube. Sil, no sé si querés, Silvia, si querés decir algo. Bueno. No se escucha. Estás muteada. Sí. No, me hago eco de tus palabras, le damos la bienvenida a Silvina. Así que, bueno, muy bien. Seguiremos trabajando juntas aparte en el área. Exacto. Bueno, ahora, si querés, Sil, ahora dejo de compartir pantalla. Vale. Vamos todos y podés compartir vos, si querés. Dale. Bueno, les agradezco que me hayan invitado, un placer para mí. Espero que no las aburra mucho con la clase, cualquier cosa me dicen. ¿Este es tuyo, lo que se comparte? Ahí está. Listo. Vos estás compartiendo, Sil, ¿está bien? No, ahí está porque aparecía algo en la mía, ahí lo cerré, ya está. Bueno, espera que voy a cerrar esto, así no me confundo. Bueno, la clase de hoy es la evaluación del desarrollo o el desarrollo psicomotor normal, digamos, de 3 meses a 2 años, ¿sí? Okay. Bueno, a mí siempre me gusta en las clases tener como algo previo para poder pensar, ¿no? En este caso me hurté una frase que publicó en las redes TG de Padres, que es un grupo de padres de chicos con autismo, ¿sí? Que hacen mucho por el autismo. Y me pareció genial esto como para empezar a pensar el desarrollo y qué es el desarrollo normal, ¿no? Entonces acá tenemos en la selva un grupo de diferentes animales, ¿no? Y un señor que les dice que para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos. Así que les pide por favor, o sea, el examen es que trepen a un árbol, ¿no? Entonces, pensando la gran frase de Einstein, todo el mundo es un genio, pero si lo juzgas a un pez por su habilidad de trepar al árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Entonces, quedémonos con esto, ¿no? Y
y vamos a andar por lo que es el desarrollo para volver después a esta frase y ver qué conclusión podemos sacar. Bueno, ¿cómo definimos el desarrollo? ¿Sí? La frase que me pareció más simple y que engloba todo es que es un proceso, eso siempre lo tenemos que tener claro. El desarrollo es un proceso, ¿sí? Por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de los fenómenos de maduración, de diferenciación e integración de las funciones. O sea que es un proceso que va de menor a mayor. Y acá hay algunos conceptos que después al final los vamos a tomar de nuevo. Todos los niños nacen con la capacidad de aprender, ¿sí? Este aprendizaje se cumple en determinados tiempos, pero cada uno individualmente tenemos nuestro tiempo para hacerlo. El desarrollo es gradual, acuérdense de la palabra proceso. Cada nuevo aprendizaje se va apoyando en el aprendizaje anterior. Es un proceso fluido, organizado, propio, o sea, de cada uno, implícito en uno, y está unido a la información sensorial, a la curiosidad y a la necesidad de investigar el ambiente, el entorno, ¿sí? Y el perfeccionamiento de estas capacidades va a depender de la maduración del sistema nervioso central, pero también del cuidado y del amor que reciba ese niño. Bueno, vamos a hablar un poquitito de las características del sistema nervioso central y de algunos términos que se están usando ahora en las neurociencias, que nos permite entender un poco más qué es lo que pasa. El sistema nervioso se desarrolla fundamentalmente en los primeros años de vida. Esto es muy importante, ¿sí? Cuando nosotros decimos que los primeros años de vida es donde nosotros tenemos que intervenir, pesquisar, hacer con los chicos, está basado en esto. Al nacer el cerebro pesa el 25% del peso que tendrá en la adultez, y a los 6 meses tiene la mitad del peso futuro, y a los 5 años ya el 90%. El sistema nervioso está formado por millones de neuronas, que son las células nerviosas, como sabemos, y que tienen dos tipos de estructuras. El axón, que es una prolongación, que la podemos ver ahí en el dibujito, por la cual se desplaza la señal eléctrica. Y las dendritas, que son prolongaciones cortas, dedicadas principalmente a la recepción, o sea, a la toma de estímulos, y secundariamente a la alimentación celular. Y este era uno de los términos que quería que veamos juntos. La neuroplasticidad neuronal, ¿sí? ¿Qué es esto? Es la capacidad que tiene el cerebro de un cambio estructural o funcional por influencias endógenas o exógenas en cualquier momento de la vida, ¿sí? Esto lo tenemos que tener claro. La neuroplasticidad existe siempre a lo largo de la vida. Lo que pasa es que hay momentos donde es mayor. A partir de esta neuroplasticidad se puede modificar la forma y la función de las conexiones entre las neuronas, ¿sí? Es la base del funcionamiento del cerebro. Entonces, cuando hablábamos de que se da en cualquier momento de la vida, también tenemos que saber que en el cerebro inmaduro, o sea, en los niños, es muchísimo mayor que en los adultos. Entonces, en esto también se basa todas las terapias de rehabilitación y todos los tratamientos, ¿sí? En poder, con la neuroplasticidad, crear nuevas vías de conexión con nuevas experiencias, ¿sí? Y cuando hablamos de esto de que en el cerebro inmaduro, o sea, en los primeros años de vida, 5 o 6 años de vida, hablamos de las ventanas de oportunidad. O sea, lo que yo les decía antes, poder actuar en esos momentos es donde más influencia podemos tener, porque yo siempre le digo a los padres cuando les explico para que me entiendan, es como una esponjita el cerebro. Entonces, podemos hacer que ese chico absorba lo que nosotros queremos enseñarle, cree nuevas vías, crea nuevas experiencias, ¿sí? Y pueda mejorar su cuadro, ¿sí? Entonces, muy importante esto de las ventanas de oportunidad.
La adquisición de todas las habilidades en los chicos sigue un determinado patrón, ¿sí? Pero acá viene otro concepto del desarrollo que es importantísimo. Este patrón tiene una gran variabilidad, o sea, el desarrollo es variable, ¿sí? Esta variabilidad puede ser de origen biológico o ambiental, ¿sí? Las transformaciones experimentales durante el periodo del desarrollo obedecen a una compleja interacción entre 3 grupos de factores, que es lo que yo siempre le explico también a los padres cuando le preguntan por qué el chico es autista, por qué el chico tiene un retraso del lenguaje, por qué el chico tiene un retraso global del desarrollo. Bueno, es muy difícil, salvo que un chico tenga una determinada patología, un síndrome de Down, por ejemplo, que sabemos que va a tener cierto retraso del desarrollo, o sea, algo específico. Siempre la etiología de esto, el porqué de esto que nosotros vemos en ese chico, va a estar dado por 3 factores. El programa genético, o sea, lo que el chico trae en sus genes, el medio ambiente y la interacción entre los dos. Y también lo biológico, ¿sí? Lo que el chico pueda traer en su cerebro. Eso también ahí pueden entrar los factores de riesgo biológicos. Recuerden que siempre cuando nosotros evaluamos el desarrollo y hacemos una historia clínica del desarrollo, siempre tenemos en cuenta los factores protectores y los factores de riesgo. Factores de riesgo, por ejemplo, hay biológicos, hay ambientales, ¿sí? Bueno, biológicos, ejemplo, un chico prematuro, un muy bajo peso a nacer, una asfixia perinatal, una infección del sistema nervioso central, ¿sí? Y ambientales, bueno, tenemos desde la educación materna baja hasta familias con graves problemas, maltrato, violencia familiar, ¿sí? Entonces, entre lo genético, el medio ambiente y lo biológico, hacen que en un determinado chico pueda aparecer algún cuadro de trastorno del desarrollo. ¿Se entiende hasta ahora? Bien. Bueno, ¿cómo influye el ambiente en estos cambios en el desarrollo de un chico? Por 2 vías, digamos, por la acción directa, ¿sí? O por mecanismos epigenéticos. Tanto uno u otro lo que va a hacer es modificar el funcionamiento de algunos genes, o sea, que van a alterar el proyecto de desarrollo cerebral inicial que tenía ese chico, modificando el neurodesarrollo. Para que entendamos mejor, ¿qué es la epigenética? ¿Sí? Que está tan en boga ahora. Es el estudio de las modificaciones en la expresión de los genes que no obedecen a una alteración de la secuencia. O sea, no hay una alteración de la secuencia del ADN, pero sí hay una alteración de cómo se expresa ese gen, ¿sí? Y son heredables estas modificaciones. Entonces, estos mecanismos epigenéticos pueden integrar señales genómicas y ambientales que pueden alterar el desarrollo, ¿sí? La expresión de alguna proteína que codifica para alguna actividad en particular. Bueno, hay varios ejemplos de eso, y esto de la epigenética es algo nuevo que surge y que es muy interesante, que se está estudiando en cuanto al desarrollo. Ahora, vamos a meternos en lo que es el desarrollo normal. El desarrollo normal, ¿cómo nosotros lo evaluamos desde el punto de vista pediátrico? Bueno, tenemos 3 acciones, siempre explicamos. Una es la promoción del desarrollo, ¿sí? Que tiene que ser en cada visita, en cada momento que nosotros tenemos de oportunidad, explicándole a los padres qué es lo que el chico puede hacer, cómo impulsarlo para que lo haga, cómo dar pautas para que mejore. Después, la prevención de los problemas, ¿sí? Y tercero, la detección oportuna de los trastornos del desarrollo, ¿sí? Hay muchos estudios donde se dice que aproximadamente el 50% de los niños con trastornos del desarrollo son tardíamente diagnosticados. Y si volvemos a lo que estábamos hablando al principio, perdemos esas ventanas de oportunidad para actuar, ¿sí?
O sea que el pronóstico no sería tan bueno si nosotros pudiéramos, como si nosotros pudiéramos diagnosticarlos más tempranamente y actuar, ¿sí? Bueno, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de detección oportuna? Realizar lo que llamamos en pediatría la vigilancia del desarrollo, ¿sí? Que es el monitoreo continuo que nosotros hacemos, continuo en el sentido de en cada consulta, ¿no? Reconociendo si hay algún cambio, algún factor de riesgo nuevo, algo que puede modificar la trayectoria del desarrollo de ese niño. Y para esto podemos tener tres instrumentos. Uno que es la evaluación informal, o sea, la que puede hacer el pediatra, revisando el chico, jugando un ratito con él, preguntando. También hay cuestionarios a padres que están prehechos y que pueden ser llenados en la sala de espera, o uno se los puede dar para que los llenen para la otra consulta. Y después obviamente están los instrumentos formales, ¿sí? Recuerden que hay también más de un 30% que a los pediatras se nos escapa si no evaluamos con un test de pesquisa, o sea, con un instrumento formal, ¿sí? Así que bueno, yo siempre pongo la PRUNAPE porque sabemos que la PRUNAPE es la única prueba que está validada con población argentina, que va desde los 0 a los 6 años, que es fácil de administrar, obviamente que necesita una capacitación previa, pero que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito, si bien vamos a hablar desde los 3 meses, esto es un poquito para que podamos entender otras cosas. El recién nacido presenta movimientos reflejos y voluntarios, ¿sí? Estos reflejos se mantienen en general hasta los 3 meses. Ahora igualmente cambió esto de los reflejos arcaicos, el reflejo del moro, el reflejo del esgrimista, bueno. Ahora no les llaman tanto reflejos, sino se llaman más respuestas primarias, porque se estudió, se vio que estos movimientos están como aprendidos, no son tan reflejos, sino que ya en el vientre materno se van ensayando, ¿sí? Así que actualmente se los tiende a llamar más respuestas primarias, ¿sí? Las vías neurales para estos reflejos permanecen íntegras. O sea, no quiere decir que pasa algo y por eso los reflejos a los 3 meses desaparecen, sino que desaparecen porque se desarrollan nuevos mecanismos superiores que inhiben esos reflejos más antiguos, ¿sí? Sabemos que cuando el chico nace, ¿sí? Tiene cierta postura de flexión, que es la que adquiere en el útero, y a medida que va pasando los días, esta postura de flexión va cambiando a una de extensión. Y siempre recordemos que la maduración del control del cuerpo se realiza en sentido céfalo-caudal, ¿sí? Yo lo dividí en áreas, que son las áreas que habitualmente en neurodesarrollo vamos interrogando sobre las mismas y vamos evaluando las mismas. Bueno, primero el motor grueso, ¿sí? En posición sentada, la cabeza puede sostenerse momentáneamente, ¿sí? Pero luego cae hacia adelante en flexión. Esto en el recién nacido. A las 6 semanas el bebé puede sostener derecha la cabeza, pero por 1 solo segundo. Pero ya a los 3 meses ya la sostiene firmemente. Esto es lo que llamamos sostén cefálico, ¿sí? Yo acá les puse, según la PRUNAPE, a qué tiempo o cuáles son los límites de adquisición del sostén, ¿sí? Todas estas cosas que vamos viendo es muy importante porque nosotros podemos adelantarnos, como hablábamos recién de la vigilancia, y podemos aconsejar a los padres cómo poner el chico, en qué posiciones, qué ejercicios poder hacerles para poder ir logrando estos hitos del desarrollo. Bueno, dijimos entonces que a los 3 meses el sostén cefálico tiene que estar listo. A los 6 meses ya el bebé es capaz de levantar la cabeza de la almohada solito, ¿sí? Y si nosotros lo agarramos de los brazos y lo traccionamos para sentarlo,
también acompaña ese movimiento la cabeza. No es que la cabeza cae hacia atrás, sino que la cabeza acompaña el movimiento de sentarse de forma erguida. A los 3 meses y sosteniendo al bebé en una posición sentada y lo dejamos sin apoyo, el bebé se va a sostener unos pocos segundos sin caerse lateralmente o hacia adelante. A los 4 o 5 meses, ya si hacemos esto, los chicos buscan un apoyo con las manitos al costado, puede ser adelante o al costado. Esto es lo que llamamos el trípode, ¿sí? Y a los 6 meses, más o menos, puede tardar un poco más, ¿sí? Se queda en posición sentada firme. Y un poquito más adelante, si nosotros le ponemos un objeto delante de él, él puede tomarlo y volver a la posición sentado sin caerse, ¿sí? Bueno. Los niños de 7 meses desarrollan la capacidad de sostener su posición sentada con brazos a los costados frente a algún efecto que los desestabilice. Y aproximadamente el 85% de los chicos a los 9 meses realizan algún movimiento de desplazamiento por el suelo. Recuerden que cualquier desplazamiento con una pata de cola, bueno, el gateo habitual, todo eso nosotros lo interpretamos como gateo. Pero sí hay que tener en cuenta, que a veces los padres se angustian mucho, el gateo no es una pauta que el chico debe cumplir sí o sí. O sea, es una pauta que un porcentaje de chicos la cumplen y otros no, y no pasa nada. Tiene que ver, habitualmente, lo que uno ve es que son chicos que tienen una cintura pélvica más, con menor tono. Entonces, le cuesta mucho a veces el cambio de posición, ¿sí? Y poder realizar algún movimiento del gateo como nosotros lo conocemos. Quizás hagan un movimiento, como yo les dije, con una pierna sola o de cola, pero no el gateo común. Son chicos que habitualmente después se levantan y caminan y no pasan por el gateo, y eso no nos dice nada, ¿sí? A los 9 meses ya el chico intenta pararse solo, tomándose de algún mueble, alguna silla, de las manos, ¿sí? O sea, primero con apoyo y después lo puede hacer solito. La edad de la marcha independiente es entre los 12 y los 5 meses, ¿sí? Esos son los percentilos 50 y 90 de la PRUNAPE. A los 2 años ya un chico puede patear la pelota intencionalmente, no llevársela por delante, y puede subir las escaleras con un pie, o sea, un pie y poner el otro al lado, ¿sí? O sea, no alternando los pies, que eso se logra después de los 3. Bueno, ahora vamos a ir a la motricidad fina, ¿sí? Habitualmente la motricidad fina nosotros la evaluamos conjuntamente con la visión, ¿no? Porque es el área adaptativa o el área visomotriz, ¿sí? Estas habilidades van a requerir de atención, o sea, de focalizar la atención sobre lo que están haciendo, de poder recibir una señal visual bien, de procesar esa información a nivel central y de elegir, planificar y elegir las respuestas motrices que se necesitan para hacer lo que quieran. Armar una torre, por ejemplo, como el de la foto. A los 3 meses, el bebé comienza a mirar las manos en la línea media, ¿sí? Y tiene un gran interés por los objetos, sobre todo los objetos de color, ¿sí? A los 4 meses intenta agarrarlos, pero falla, se les escapa. A los 5 meses ya toma los objetos. Ustedes fíjense en la fotito de abajo cómo se va desarrollando, ¿sí? Como el desarrollo de la mano, que es una cosa superior, ¿sí? del ser humano, cómo lo van logrando. A los 5 ya toma los objetos y los mueve. Y si le dan algún sonajero, por ejemplo, lo puede hacer sonar. A los 6 meses ya es capaz de examinar los objetos que se encuentran dentro del campo de visión, ¿sí? Y alcanzar, como dijimos cuando estaba sentado, algún objeto con seguridad, ¿sí? O sea, lo puede agarrar con la mano sin que se le caiga. Los movimientos que
que el chico ensaya para alcanzar un objeto del tipo de barrido, ¿sí? Con toda el borde cubital de la mano, ¿sí? Lo hace con el brazo junto con la mano, ¿sí? Pero a poco ese movimiento se va haciendo más preciso, se va ajustando, ¿sí? A través de prueba y error, y también eso hace que el chico vaya teniendo experiencias sensoriales, visuales, e integrándolo a su sistema nervioso. A los 6 meses el niño ya es capaz de pasar un objeto de una mano a la otra, ¿sí? Y a los 10 meses ya puede tomar un objeto pequeño con la pinza radial y llevárselo a la boca. Por eso siempre decimos a esta edad que, un poquito antes quizás el consejo, que los padres tengan mucho cuidado con lo que sea chiquitito, ¿sí? Porque ya al poder lograr agarrarlo, el chico se lo puede meter a la boca, en la nariz o en cualquier lado y podemos tener un susto. Fíjense que acá en la foto se ve la pinza superior o radial, pero no el último paso, es el previo, porque como dice acá el último párrafo, ¿no? La pinza es como que se va haciendo cada vez, se va mejorando. Entonces, primero lo toman como una tijerita, ¿sí? Después el objeto va al medio, como el de la foto, y después recién pueden poner frente a frente los pulpejos del pulgar y del índice, ¿sí? Ahí logramos la pinza superior, ¿sí? Bueno, a los 10 meses ya el chico lo que hace, arroja objetos, los levanta, ¿sí? O pide que se los levanten, lo vuelven a tirar. Bueno, eso ustedes también ya saben que tienen que ver con el estudio ¿no? de las distancias. Pero bueno, lo puede hacer tranquilamente, tirar y agarrar. Al año o a los 14 meses ya puede jugar con objetos móviles, con ruedas y empujar una puerta. A los 18 meses, algunos chicos pueden tardar un poco más, puede poner un cubo sobre otro. Lo que se espera es que a los 2 años puedan ser una torre de 4 a 6 cubos, ¿sí? Y si nosotros le damos un lápiz, recuerden que allá antes del año y medio el chico puede hacer algún garabateo, y ya a los 2 años puede tener un poquito más de precisión para poder imitar una línea horizontal o una vertical, ¿sí? Bueno, espero que no se me estén durmiendo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, muy claro. Perfecto. Bien. Bueno, ahora vamos a entrar en algo que es muy importante, porque es donde, por lo menos, la puerta de ingreso a muchos problemas del desarrollo y lo que más se ve en el consultorio de neuro, eso es la verdad. El lenguaje, ¿sí? Todos sabemos que el lenguaje tiene 2 fases, una o 2 etapas. Una etapa prelingüística y una etapa lingüística, ¿sí? Y tiene 2 partes, o sea, el lenguaje expresivo, ¿sí? Y el lenguaje receptivo. ¿Por qué es tan importante el lenguaje? Porque se sabe que es el mejor predictor del futuro rendimiento intelectual, ¿sí? Si nosotros queremos saber qué futuro intelectual tiene un chico, tenemos que ver cómo está el lenguaje. Acá hay un cuadro, ¿sí? que lo extraje del libro del doctor Lejarraga, para ver los progresos del lenguaje según la edad, ¿sí? El nacimiento, los chicos lo que hacen es llorar. A los 3 meses lloran, pero tienen también ese arrullo. A los 6 meses el balbuceo, a los 9 meses la jerga. Recuerden que la jerga puede ser inmadura o madura. La jerga inmadura es cuando hablan, no le entendemos nada, ¿sí? Y la jerga madura, cuando en ese no entendemos nada, aparece alguna palabra que podemos identificar, ¿sí? Que eso está a los 18 meses, la jerga madura. Perdón, a los 12 meses. Bueno, y a los 12 meses también uno espera las primeras palabras, ¿sí? Recuerden que empiezan las sílabas como da o ta,
después las labiales como papá o mamá inespecífico, hasta que después las primeras palabras suelen ser papá o mamá específico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que llaman mamá a la mamá y papá al papá, o a veces las figuras que cumplen ese rol, ¿no? Bueno, a los 18 meses el chico ya puede denominar. Por ejemplo, podemos darle un objeto y lo puede nominar, le puede decir el nombre, ¿sí? Y a los 2 años uno espera que el vocabulario de los chicos sea aproximadamente de 50 palabras o más y que pueda armar frases cortas, o sea que ya empiece a combinar 2 palabras. Puede ser lo que llamamos frase, que es sustantivo, ¿sí? Mamá agua, por ejemplo, o puede ser oración de 2 palabras, donde ya incluye un verbo, ¿sí? Quiero agua, dame agua, ¿sí? Y también, yo siempre le explico a los padres, cuando hablamos por ejemplo, de un autismo, o cuando estamos hablando de un trastorno del lenguaje, que no solo hay que evaluar el lenguaje, lo que dice y comprende, sino la comunicación que pueda tener ese chico, que es mucho más que el lenguaje en sí, ¿sí? Entonces, para ir evaluando la comunicación, una de las cosas importantísimas es evaluar la presencia de la atención conjunta, ¿sí? La atención conjunta aparece en los chicos entre los 6 y los 12 meses, o sea, al año ya tiene que estar, ¿sí? Y es una conducta preverbal, ¿sí? Que tiene una orientación claramente de socialización y que implica una atención compartida entre el niño, otra persona y un objeto. O sea, es cuando el chico puede compartir un objeto, un juguete, un alimento, lo que sea, con otra persona. O sea, pueden mirar el objeto, pueden mirarse entre sí y lo están compartiendo entre esas 2 personas. Eso es la atención conjunta, ¿sí? Es muy, muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque esa atención conjunta tiene implícita otras conductas que son complejas. Ejemplo, el monitoreo de la mirada, ¿sí? Dijimos, comparto un objeto, miro a la otra persona para decirle, mirá qué lindo que es ese juguete, ¿sí? Mirar lo que otros miran o señalan. ¿Cómo nosotros en el consultorio rápidamente podemos evaluar si un chico tiene atención conjunta o no? Yo habitualmente tengo algún juguetito colgado y señalo para ese lado y miro yo para ese lado y digo, mirá qué lindo. El chico, si tiene la atención conjunta, boom, se da vuelta y lo mira automáticamente. Si no la tiene, no nos va a dar bolilla, ¿sí? O sea, es también otro punto que se toma mucho en helados para el diagnóstico de autismo, ¿sí? Es la atención conjunta y mirar lo que otros señalen, o mirar hacia el lado que otros señalen, es muy importante. Señalar para pedir y mostrar, ¿sí? Y orientarse con la mirada para saber cómo actuar. ¿Qué hago? ¿Lo puedo agarrar? ¿No lo agarro? ¿Te miro con miedo? ¿Te miro como viendo a ver si me das permiso y puedo? O sea, todas esas tareas, esas conductas están implícitas en la atención conjunta. Por eso es tan importante monitorearlo. Entonces, ¿qué tenemos que prestar atención en esta área? Ver si usa gestos con intención comunicativa, ¿sí? Upa, chao, nos saluda con la manito, no, sí con la cabeza. El lenguaje gestual también es muy importante, ¿sí? Uno puede decir muchas cosas con una mirada, con un gesto, y no hablar nada. Y es tan importante como si dijera un montón de cosas, ¿sí? Ver si comprende órdenes simples, con o sin apoyo gestual. Únicas o en secuencia, ¿sí? Recuerden que hay muchos test que nos toman órdenes simples, toma, pone esta cosa ahí, o hace esto, y órdenes más complejas como, mira, pone este cubo acá y esta botella en el otro lado, ¿sí? Bueno, ahí estamos evaluando órdenes simples u órdenes complejas. Ver si usa palabras sueltas, si vocaliza, si usa frases, esas frases como son, si incluyen verbos, bueno, hasta los 2 años no va a haber otras frases un poco más largas, pero en los chicos más grandes, ver si hay conectores, ¿no?
Bueno, cuán larga puede ser esa frase, cuántos adjetivos puede tener, bueno, eso es importante. Si conversa, ¿qué pasa con la conversación? Si uno le puede preguntar algo y puede seguir el hilo de esa conversación, o si la inicia él mismo, ¿sí? Y si puede dar una finalización a esa conversación. La entonación de cómo habla, eso es muy importante también. Recuerden que hay ciertos trastornos, como el del espectro, que algunos chicos, no todos, tienen una prosodia particular, ¿sí? Es importante poder escucharla. La ecolalia, o sea, el repetir una palabra o lo que otro dice. Esa ecolalia puede ser inmediata, yo digo algo y lo repite, o puede ser diferida, o sea, una frase que escuchó en la televisión o en algún lado, la aprendió y la mete en cualquier conversación o en cualquier momento. Eso es la ecolalia diferida, ¿sí? Y siempre recordar esto. El lenguaje expresivo no debe ser más avanzado que el lenguaje receptivo, a ninguna edad, ¿sí? ¿Qué queremos decir con eso? Si el lenguaje expresivo es mayor, lo que dice es mayor que lo que entiende, ahí hay un desvío del desarrollo y por lo tanto tenemos que apuntar todos los cañones a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Así que recordar estas cosas que son súper importantes. Bueno, otra área también importante, la de la conducta social o socialización, ¿sí? Sabemos que el recién nacido está programado para responder a estímulos del medio ambiente, desde el primer día de vida. Y parece que estuviera preparado para establecer un vínculo amoroso progresivamente, ¿sí? Hay conductas de apego muy específicas que son necesarias para que ese establecimiento del vínculo se lleve a cabo, ¿sí? También es verdad que ciertas características del temperamento del chico, ¿sí? O sea, características personales, lo que trae consigo, pueden influenciar en el establecimiento del vínculo, ¿sí? El niño ya de chiquitito responde a colores, a sonidos, a imágenes, ¿sí? Y puede, como dijimos, vocalizar hacia el otro, ¿no? A las 12 semanas el niño puede desarrollar actividades lúdicas, reaccionar con risa, responder con sonrisas y movimientos y expresar si algo le gusta o no le gusta. Y a los 6 meses muestran un gran interés ya por el medio ambiente, ¿sí? Cuando cae un juguete lo agarra, sonríe en televisión de su propia imagen en el espejo, ¿sí? Y recuerden que la aparición de la sonrisa social, que es más o menos al mes, es el primer gran organizador psicológico del bebé. Sumamente importante, ¿sí? Y un hito para lo social. Por eso, habitualmente en chicos que presentan condiciones del espectro autista, esa sonrisa social puede no estar. O sea, sí puede haber sonrisa frente a juguetes o cosas que le gustan, pero no ante otra persona, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, para evaluar esta área, tenemos que ver si hay presencia, y no solo presencia, sino qué calidad tiene ese aspecto que estamos viendo. Por ejemplo, el contacto visual, ¿sí? El contacto visual puede estar presente, quizás no sostenido, por eso la calidad, sostenido o no sostenido, pero a veces también hay que ver cómo está modulado, si transmite algo esa mirada o no transmite nada, ¿sí? Y cómo ese contacto visual puede integrarse con otras conductas que el chico esté realizando, que haga con otras personas, ¿sí? Eso es muy importante, o sea, no solo ver si mira o no mira, sino si eso es sostenido, si es modulado y si se integra la conducta, ¿sí? Bueno, después, si hay sonrisa social, como dijimos, u otras expresiones faciales que estén dirigidas a otra persona. Si responde al nombre, cuando lo llamamos, y si responde, ¿cómo responde? Si responde mirándonos al primer intento, al segundo intento, cuándo, si tiene que llamarlo a la mamá y no nosotros para que reaccionen, si hay que
atrás del nombre ponerle alguna muletilla, no sé, Darío vení, o Darío tomá, entonces ahí el chico algún gesto hace, si mira los ojos y mira la cara del interlocutor, o si hace un movimiento de ojos, o solamente un giro de cabeza, bueno, o sea, la calidad de esa respuesta al nombre es muy importante. La capacidad de imitación, ¿sí? Eso es también súper importante. Por eso siempre en el interrogatorio tenemos que preguntarle a los padres, ¿te imita cuando vos haces algo, cuando son más grandecitos, imita alguna tarea que vos hagas en casa? Bueno. Ver si hay acciones como pedir algo, dar algo, mostrar algo. Y en el pedir es muy importante evaluar cómo pide, ¿sí? Una cosa es pedir con palabra, otra cosa es pedir con el dedo índice, que es el gesto del protoimperativo, ¿sí? Que le llamamos nosotros. Otra cosa es pedir con mano abierta, ¿sí? Otra cosa es pararse adelante de lo que él quiere y mirarlo solamente. Otra cosa es pararse adelante, mirar y mirar a la persona que se lo puede dar, ¿sí? O, sin pedir, agarrar directamente lo que uno quiere. Bueno, de eso se trata la calidad de estas cosas. O sea, no solo ver si pide o no pide, sino cómo lo hace. La iniciativa para el contacto social y la cualidad de las iniciativas. Esto que hablábamos de la atención conjunta. ¿Alguna vez inicia con atención conjunta el chico? O sea, no sé, nos toca el brazo para que mostrarnos algo, para pedirnos algo, nos mira pidiendo ayuda para algo. Bueno, si lo hace y cómo lo hace, ¿sí? Y otra cosa muy importante, que lamentablemente esta pandemia hizo que se pierda, ¿no? Entre tantas otras cosas, el interés en los niños, sobre todo en los pares, en los chicos de su misma edad. Y siempre ahondar cuando uno interroga sobre esto. O sea, ¿le interesan los chicos de su edad? ¿Les gusta estar con chicos de su edad? Bueno, si nos dicen sí, le encanta, ahondar un poquito más, porque a veces ha pasado que uno pregunta eso y dice, sí, anda con los chicos, juega, y el jugar es el correr detrás de los chicos sin interrelacionarse. Lo que nosotros pretendemos en lo social es que el chico se relaciona con los niños, no que pueda estar al lado, que pueda correr, que pueda estar en una actividad conjunta o en paralelo, sino qué relación puede entablar, ¿sí? Y desde qué lugar. Eso es muy importante. Bueno, era lo que hablábamos recién, la integración con los pares y la atención conjunta, que ya lo hablamos. Bueno, no se me duerman, que falta poco. Bueno, desarrollo de la visión. Me pareció importante también traer un poquito esto de los sentidos, de la visión y de la audición, sobre todo. Recuerden que si tenemos un chico con problemas del desarrollo, lo primero que tenemos que tener claro es que sus sentidos están en perfectas condiciones, ¿sí? Si no, ya ahí tenemos algo menos para que el chico se pueda adaptar al mundo. Entonces, en el desarrollo de la visión, a los 3 meses el ojo del bebé ya está maduro, ¿sí? Por eso antes de los 3 meses cualquier desviación del ojito se espera un poquito hasta los 3 meses donde la musculatura del ojo ya está madura, ¿sí? Y está madura como para que pueda ver su mano y empezar a construir su propio mundo tridimensional, ¿sí? A los 4 meses la fijación ya sí o sí tiene que estar completamente madura, y entonces toda desviación después de esta edad sí debe ser consultada, porque ya es tomada como algo que no es normal. A los 6 meses los niños observan el entorno, miran los objetos que se le caen de la mano, ¿sí? O sea, puede seguirlo, por eso hay pruebas donde uno tiene que dejar caer algún objeto y ver cuál es el seguimiento visual del mismo por parte del chico. Y en el segundo año de vida, la agudeza visual se empieza a ampliar mucho, ¿sí? A esta edad ya es posible medir la agudeza visual mostrándole figuras de distintos tamaños, que es la que ustedes ven en el medio, la del patito, la casita, ¿sí? Eso con chicos chiquitos, obviamente, aquellos que puedan reconocer objetos, uno le puede preguntar, ¿no? ¿Qué es esto? De mayor a menor.
y podemos tener ahí, se hace una conversión a la agudeza visual, y podemos tener ahí ver si ve bien o no, y actuar en consecuencia. O sea que la visión siempre hay que hacerla evaluar, ¿sí? El desarrollo de la audición. Sabemos que la audición es sumamente importante, que esté íntegra para desarrollar el lenguaje, ¿sí? Y sabemos también que el lenguaje se desarrolla en los primeros 5 años de vida, ¿sí? El desarrollo del lenguaje. Uno sabe que a los 5 años de vida, bueno, por ahí debe haber alguna fono, díganme si me equivoco, a los 5 años el desarrollo del lenguaje tiene que estar completo, ¿sí? Quizás pueda haber algunas cuestiones fonéticas, pero el desarrollo en sí tiene que estar completo. El feto ya es capaz de reaccionar ante ruidos ambiente, por ejemplo, como con los latidos maternos, ¿sí? La frecuencia y la amplitud a la cual el bebé es más sensible es la voz humana, ¿sí? Los test de audición son más confiables a partir de los 6 meses, ¿sí? Y acá yo lo que puse, que es muy importante, por la primera frase que decíamos que permite al niño desarrollar el lenguaje, el desarrollo del lenguaje es similar en niños normales e hipoacúsicos, pero aproximadamente solo hasta los 3 o 4 meses. Si después el chico tiene una hipoacusia y uno no actúa sobre eso, entonces ahí ya el aprendizaje del lenguaje empieza a mermar, y la diferencia entre los dos grupos es notoria, ¿sí? Bueno, el área cognitiva, ¿sí? La cognición. Sabemos que hasta cierta edad no podemos administrar test de inteligencia, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hacemos en los chicos preescolares? Bueno, la mejor forma de estimar la inteligencia en un niño preescolar es evaluando la capacidad del área de resolución de problemas, por un lado, que es el área adaptativa, la visomotora, y los hitos del lenguaje, ¿sí? La capacidad para la resolución de problemas representa la mejor medida de lo que es la inteligencia no verbal, ¿sí? Y también es importante poder evaluar el juego, ¿sí? Sabemos que el juego con el tiempo va cambiando, va madurando, ¿sí? Entonces podemos tener desde el juego manipulativo al principio, el funcional después, y el simbólico. Y dentro del juego también tenemos que ver, que es muy importante dentro del espectro, cuán ese juego puede ser estructurado, ¿sí? Inflexible, cuánto de ese juego, lo que hablábamos antes, puede compartirlo o no compartirlo, ¿sí? Cuánto es repetitivo de ese juego, eso es muy importante. Por eso cuando nosotros le preguntamos a los padres, ¿juega? Sí. ¿A qué juega? Con los autos. Bueno, hay que ahondar un poquito y decir cómo juega, ¿no? Es importante, sí juega, pero también cómo lo hace y con quién lo hace, ¿sí? Y obviamente las pautas para el estímulo del juego son tan importantes como para el estímulo del lenguaje, para el estímulo del no uso de pantallas. El juego, bueno, las chicas, las psicólogas lo podrán decir mejor que yo, pero primero nos permite evaluar a un chico, nos habla mucho de ese chico y esa familia, así que es sumamente importante. Otra área, las actividades de la vida diaria, ¿sí? El vestido, el baño, el sueño, ¿sí? Bueno, el logro de las habilidades adaptativas depende de la adquisición de habilidades motoras y de cognitivas previas que tiene. O sea, si un chico tiene alguna dificultad motora, obviamente va a tener dificultad, ejemplo, en vestirse solo, ¿sí? Así que primero tenemos que saber qué nivel en ese aspecto tenemos. Los hitos en las áreas sociales y adaptativas son más variables que en las áreas motoras o cognitivas. ¿Por qué? Porque acá tenemos la influencia de los factores ambientales y de la crianza. Las expectativas sociales, el estilo de crianza que tenga, la educación, el entrenamiento, las pautas culturales, ¿sí? Por eso,
siempre cuando, ejemplo, nosotros le tomamos una pronapia a un chico y falla en el área personal social, en vestirse, en comer solo, bueno, uno ahí no tiene que mandarlo a un especialista de desarrollo para que lo evalúe, sino que podemos intervenir nosotros mismos y bueno, y aconsejar a esos padres, ver qué está pasando en esa familia, ver cuál es el vínculo, aparte obviamente de ver el nivel de desarrollo del niño, pero sabemos que el ambiente, la familia, el estilo de crianza o cultural influyen mucho, ¿sí? Cuando hablamos de cultural es muy importante saber culturalmente esa sociedad, ¿no? ¿Qué parámetros usa, qué tiempos usa? Sabemos que, por ejemplo, lo que yo veo habitualmente en el consultorio, las mamás bolivianas logran el control, que sus hijos controlen los esfínteres más tempranamente. O sea, ¿por qué? Porque le sacan el pañal y bueno, y los chicos lo van logrando, que en nuestra sociedad, que es un poco más tardío, ¿sí? O sea que todas esas cosas en esta área tienen muchísimo que ver. Evaluar la alimentación, los patrones de sueño, ¿sí? Recuerde que los patrones de sueño también pueden ser influenciados por cuestiones de familiares, ¿no? Un padre que viene de trabajar tarde y el nene lo espera para que venga, entonces toda la secuencia de irse a dormir, despertarse y todo eso se corre en el tiempo y el chico se termina acostando a cualquier hora, por lo tanto se levanta a cualquier hora y seguimos con todo eso. Pero también puede ser chicos que puedan tener en sí algún problema dentro de lo que es la conciliación o el mantenimiento del sueño, así que eso tenemos que estar atentas. O sea, averiguar todo qué es lo que pasa, cómo es la secuencia del irse a dormir, qué rutinas hay, cómo está la casa, cómo son los horarios de la familia, pero también tenemos que evaluar si hay algo biológico en ese niño que haga que se acueste tarde, o sea, no concilie el sueño, se despierte varias veces a la noche, ¿sí? Así que bueno, eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el no dormir bien también va a alterar no solo el funcionamiento del chico, obviamente que no va a ser el mismo, sino el funcionamiento de la familia en general. Después la higiene, el control de esfínteres, ¿sí? El cambio de ropa. Esto también es muy influenciado por los padres. A veces cuando preguntamos ¿se viste solo? Los padres se quedan, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay chicos que no tuvieron la oportunidad de aprender a vestirse, ¿sí? Porque lo que pasa es que los padres están tan apurados en esta vorágine que vivimos que es más fácil vestirlo uno que dejar que el chico haga su ensayo, ¿sí? y logre vestirse. Así que bueno, eso es importante, ¿no? Si no se viste solo, bueno, preguntar por qué. Si hay alguien que lo viste compulsivamente o si el chico realmente no tiene las habilidades creadas para tal cosa. Y recuerden esto de la idea de la autorregulación. Recuerden que en todas estas cosas, estas cuestiones de la vida diaria, tiene mucho que ver lo sensorial, ¿sí? Esto de cómo el chico puede elaborar la información que le viene de afuera, del ambiente a través de los sentidos. Entonces ahí tenemos un papel importante en la integración sensorial y ver si hay algún problema en la misma, ¿sí? Hay chicos que son muy selectivos o que comen poco porque tienen algún problema sensorial, duermen mal también por lo mismo, no les gusta que le laven la cabeza, que le caiga el agua de la ducha y hay que bañarlos en bañadera, también por una cuestión sensorial, ¿sí? Lo mismo que la ropa, hay ciertas texturas que no puede usar, hay cosas que le molestan, hay chicos que necesitan usar ropa más apretada que otros. Bueno, eso tiene que ver también con indagar un poco más en cada uno de estos aspectos, ¿sí? No come, bueno, pero no come qué texturas le agradan, qué no le agradan, cómo mantiene las comidas en el día, cómo fue la lactancia materna, hubo, no hubo, cuánto duró, hubo alimentación complementaria,
cuándo y cómo empezó el inicio de los semisólidos, ¿no? Cómo fue esa experiencia, quién le daba de comer, cómo le daba, bueno, todas esas cosas tenemos que investigarlas porque son muy, muy importantes. Bueno, yo desde mi lado les voy a contar qué podemos hacer nosotros los pediatras, ¿no? En cuanto a esto del desarrollo. Primero, evaluar, como hablábamos al principio, el riesgo del niño y de esa familia de padecer algún trastorno del desarrollo. Hablábamos de los factores de riesgo, bueno, los biológicos, ¿sí? Los ambientales, los heredados, ver si en la familia hay algún trastorno del desarrollo previo. Sabemos que en familias donde hay algún chiquito con TEA o con algún trastorno del lenguaje, es más probable que los hermanos puedan tenerlo también, por eso es muy importante desde chiquititos poder seguir a esos hermanitos en su desarrollo desde temprano. Yo me los cito tempranamente a los 6 meses para empezar a evaluarlos con test formales, ¿sí? Para ver si hay algo que nos llame la atención e intervenir rápidamente, ¿sí? Así que la evaluación del riesgo es fundamental. Pero también es fundamental identificar los factores protectores de este chico, ¿sí? Una buena familia, una buena relación con su mamá, con su papá, amigos, escuela, un club, cosas que puedan ayudarnos a mejorar, facilitar su desarrollo. Importante, como habíamos dicho, la promoción del desarrollo, ¿sí? Y la prevención de todos sus problemas, ¿sí? En cada consulta tratar de aconsejar, de promover lo positivo, ¿sí? De prevenir cosas. Y bueno, y la idea de esta vigilancia es detectarlos oportunamente, ¿sí? Recuerden lo de las ventanas de oportunidad. Los primeros años de vida es donde más podemos hacer, por lo tanto, detectarlos tempranamente para actuar tempranamente y poder ofrecerle a ese chico un cambio de trayectoria de su desarrollo, una mejora, un tratamiento para poder, una intervención diría más que tratamiento, para poder ayudarlo a desarrollarse correctamente. Siempre que tenemos un problema detectado, tenemos que realizar un plan de necesidades para ese niño. Recuerden que el desarrollo es individual, por lo tanto, no todos los niños necesitan lo mismo, ¿sí? No todas las familias podemos encararlas desde el mismo lugar. Y después, obviamente, no hacer un diagnóstico y listo, sino que hay que seguirlo en el tiempo ese chico. ¿Por qué? Porque si, ejemplo, un chico que tiene un trastorno del lenguaje a los 4 años, probablemente más adelante, si lo seguimos en el tiempo, pueda tener algún desafío en el aprendizaje, ¿no? Porque los chicos van cambiando y van surgiendo nuevas necesidades, y la familia es lo mismo, ¿sí? Recuerden que en desarrollo la familia juega y cada vez más un papel fundamental, ¿sí? Para el tratamiento de sus chicos. Así que es muy importante compartir con ellos todo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho de esta frase? Con todo lo que vimos sobre el desarrollo, cada uno tenemos nuestros propios desafíos, con nuestras propias armas, ¿sí? Somos individuales, con una familia, con una herencia, ¿sí? Con un ambiente. Por lo tanto, no le podemos pedir a todos los chicos que se comporten o hagan o se desarrollen de una misma manera. Sino tenemos que evaluar individualmente a ese chico. Tenemos que, como dijimos recién, identificar factores de riesgo, identificar factores protectores, trabajar con ese chico y su familia, trabajar con su escuela, trabajar con su familia ampliada, ¿sí? Para que quizás ese chico no pueda trepar el árbol, ¿sí? Pero puede intentarlo y en el intento pueda lograr otras cosas.
y entonces lo pudimos ayudar desde otro lado, a poder, yo siempre le digo a los padres, y uno no puede decir si va a dejar de ser esto, va a dejar o va a mejorar, no podemos saberlo, ¿no? Pero sí tenemos que comprometernos a que cada chico alcance su máximo potencial, su techo, y si es posible pasar el techo, mejor. Pero tenemos que abocarnos individualmente a cada chico y cada familia, ¿sí? Entonces, no todos pueden trepar un árbol, pero en este caso que habla del pez, el pez puede nadar kilómetros, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestras habilidades, entonces hay que saber identificarlas, ¿sí? Siempre pararnos en lo positivo, como yo le digo a los padres, siempre pararnos en lo positivo, ¿sí? Las evaluaciones cognitivas y todo eso tienen como, para mí, como médica, tienen la función de, sí, saber lo que está mal, pero saber lo que está bien, entonces desde allí encarar un plan terapéutico, siempre pararnos en lo que se puede hacer. Entonces, insisto, no todos podemos trepar un árbol, pero podemos hacer otras cosas, así que eso está bueno. Para resumir, la trayectoria del desarrollo de un niño es individual, única, variable, ¿sí? A un tiempo determinado, cada uno de nosotros tiene un tiempo, tiene un reloj, ¿sí? Y es el resultado de 3 factores, recuerden, biológicos, genéticos y ambientales, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta todo esto, podemos pesquisar a tiempo un problema, acompañar en el desarrollo normal al chico y su familia, y podemos actuar tempranamente para que el problema no se instale, y a veces podemos hasta torcer esa trayectoria, ¿no? Que no era la que ese chico tenía marcada, sino que por alguna cosa fue hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Así que, bueno, terminamos. Esperen que voy a sacarme de acá. Bueno, ahí estoy. Bueno, Gracias. Hola a todos los que no vi antes. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante. Bueno, invitamos a la audiencia que hagan preguntas, se desmutean y pueden preguntar o preguntan por el chat, como quieran. Estábamos acá, bueno, con el equipo, ¿no? Y pensábamos esto de que, como remarcar lo importante de las intervenciones tempranas, ¿no? Esto que le pasa muchas veces a los papás, o cuando vienen derivados, ¿no? Con un diagnóstico, y esto les empieza a hacer como pregunta, y realmente lo primero que pasa es como una angustia con en ellos, ¿no? Porque primero no entienden qué es lo que tiene el nene, para ellos está todo bien, pero alguien le diagnosticó, entonces es un tema. Y también esto estábamos pensando acá con el equipo, ¿no? Esto de que, bueno, ver lo positivo, ¿no? Lo que sí se puede, para poder ayudar desde ahí. Y también calmar las ansiedades de estos papás, ¿no? Más papás o mamás, los cuidadores que vienen con esto, con esta preocupación. Es que vos pensás que es muy, por eso últimamente, viste que tratamos de no hablar tanto de trastornos, sino de condiciones, ¿no? De otras condiciones, que no son las que uno esperaría quizás, pero que bueno, que son desafíos, ¿sí? Para ese chico. Entonces, la angustia es importante, porque vos pensás que todo lo que tenga que ver con el desarrollo, por lo que yo veo, hablando con las familias,
enseguida te lleva al futuro, ¿viste? ¿Qué va a ser de mi hijo? O sea, va a poder ir al... Siempre las preguntas son las mismas, ¿viste? Va a poder ir al colegio, va a poder tener una vida normal, va a poder estudiar, va a poder trabajar. O sea, y para nosotros a veces es difícil contestar eso, ¿no? Pero por eso hay tanta angustia. Primero porque lamentablemente creo que si bien ahora hay más lugares de diagnóstico o gente, ¿no? Hablo de todos que nos estamos moviendo al respecto, no hay muchas respuestas desde el tratamiento, ¿viste? Es la frustración de los padres que van de un lado al otro. O sea, voy a que no es solo la angustia de que alguien le dijo que tiene un problema, o de la maestra, el pediatra o quien sea, o que lo ven, porque algunos lo ven solito y vienen solitos a ver qué pasa, sino que es la angustia después de lo que viene después, ¿no? De llegar al diagnóstico, que te digo, me parece que cada vez se está haciendo más tempranamente, gracias a Dios, pero después viene la angustia de qué hacemos, ¿no? La angustia para ellos y la angustia para nosotros, porque yo hago un diagnóstico, puedo llenar un CUD, pero puedo hacer indicación de terapias y un montón de cosas y hablar con los padres, pero las terapias, viste, no aparecen. O sea, yo siempre explico, voy a hacer una infidencia, pero en el hospital el otro día me estaban, ¿cómo te puedo decir?, cuestionando, digo desde los de arriba, ¿no? ¿Por qué yo tardaba tanto en ver un chico? Yo tengo un turno cada hora, pero la verdad es que no puedo verlo en menos, ¿viste? Porque yo hago una historia, porque les tomo una prueba, porque hablo con los padres, ¿me entendés? Y porque cuando das una devolución de lo que un chico tiene, vienen muchas preguntas después. Y no solo vienen muchas preguntas, sino por esto que vos hablás, Ali, de la angustia, ¿no? Del qué voy a hacer, qué puedo hacer para ayudarlo. Y eso lleva mucho tiempo. Y aparte, los trámites que tienen que hacer los padres con todo esto. O sea, sabemos que a través de la discapacidad hay una dejadez total yo por lo menos me siento obligada a contarle lo que se puede hacer, lo que hacemos todos, ¿no? Hay que hacer el CUD, tener que ir allá, ¿y dónde lo saco? Y allá, y la planilla, a ver, te hago una copia que tengo acá, y bueno, y después anda para el otro lado, y después fíjate el monotributo, y después, ¿no? Y es muy engorroso, o sea que más allá de la angustia del diagnóstico de su hijo, del problema de su hijo, tiene la angustia de esta sociedad que no ayuda, ¿no? Que para mí es una de las barreras más importantes. Ujú. Abramos un poquito las preguntas del resto. Perdón que mi video, no sé qué pasó, se trabó, pero aquí estoy, pero no salgo. Bueno, tratemos con esto que nos decía Silvina, de poder pensar un poquito en las prácticas. Nosotros nos pasa mucho en el centro de salud encontrarnos sin posibilidad de tratamiento, y también preguntarnos nosotros desde la atención primaria si hay cosas que podemos hacer que no estamos haciendo, o hay otras, cuáles son las posibilidades, ¿no? Porque de eso se trata, de cómo alojamos a estas familias, cómo articulamos con otros niveles. Bueno, lo que quieran ir preguntando, tenemos un tiempito más para intercambiar. Sí, por ahí también conocer las experiencias de otros centros de salud, ¿no? O sea, como nosotros, bueno, Silvina está en el hospital. Santoyani. Claro, en el Hospital Santoyani, pero por ahí dentro de la audiencia tenemos varios integrantes de centros de salud, bueno, también cómo se manejan con estas cuestiones del desarrollo, si tienen equipos, ¿no? Como si nos quieren comentar algo de la experiencia. Después, bueno, tenés saludos, Silvina, te está saludando Melissa Lerner. Ahí vi, gracias Meli, y gracias Julia. Y Julia también, sí. Gracias Julia. Bueno, que trabajamos con ellas en conjunto, ¿eh? Las chicas del Servicio Social del Hospital hacen una gran tarea. Y bueno, y con Julia nos comunicamos muchas veces por pacientes, así que bien. Bien. Pero bueno,
perdón que me meta, yo viste que hablo mucho, pero creo que llegó el momento, lo hablábamos el otro día en el hospital con estas chicas que están viniendo conmigo, que creo que llegó el momento de, en todos los cursos que uno hace, en todas las charlas que uno escucha, esto de empoderar a los padres. Creo que hay que empezar a empoderar a los padres, ¿no? Por eso les decía que siempre los padres tienen que estar, ¿no? Tienen que estar con sus dificultades, con sus cosas buenas y malas, eso todos los tenemos, pero creo que hay que empezar quizás desde la atención temprana, ¿por qué no también en el hospital? Empezar a hacer talleres con los padres, ¿no? Empezar a hacer buena promoción del desarrollo, ¿no? O sea, no quedarnos solo, por eso decía, en la etapa que viene después, sino empezar a hacer cosas previas, ¿no? A que el chico tenga alguna cosa. Esto de bueno, si hay un chico que tiene un TEA o un chico que tiene un retraso del lenguaje, bueno, tiene algún hermano menor, empezar a verlo antes, empezar a hablar con esos padres, estimular, hablar del mal que hacen las pantallas, hablar de lo bueno que es sentarse a jugar un ratito con los chicos, ¿no? Cómo, enseñarles cómo jugar, porque a veces les decimos, jugá con tu... Y hay gente que no tiene recursos. Nosotros a veces damos por sentado un montón de cosas y no es así, o sea, la gente no tiene por qué, hay madres que me han dicho, y yo no sabía que había que hablarle. Y bueno, ¿no? Cuando todos sabemos que el mejor estímulo del lenguaje es hablar. Entonces, hay que decirle a la gente sin tapujo y bajándonos no bajándonos, que está mal dicho, acercándonos al nivel que tenga, poder decirle, ¿no? Mirá, tenés que hacerlo así, hay que hacer esto, porque no todos saben, no todos saben que hay que dejar a los chicos que se vistan solos. Eso lo veo todos los días, ¿no? Yo como estaba apurada lo he visto y así hacemos más rápido. No, pero si vos no le das la experiencia, el chico no va a aprender nunca. Bueno, ¿no? Son claros ejemplos de las cosas, ¿no? Y sobre todo sacarle a los padres esta cuestión que a veces vienen al consultorio de otros lados, esa culpa, ¿no? La culpa que tienen porque su hijo no habla, porque no se socializa, porque en el colegio le va mal. Basta de culpas, no hay culpas. O sea, yo siempre le explico que la culpa no está, siempre le hablo de estas tres cositas del cerebro, de los genes y del ambiente, ¿no? Y ahora que tenemos el ejemplo claro de la pandemia, está muy bueno, ¿no? Porque la gente lo entiende, porque como a todos nos pasan cosas con esta pandemia, ¿no? Angustia, tristeza, desolación, bueno, un montón de cosas, podemos encontrar ese ejemplo, y yo siempre se los digo, ¿viste? Como en esta pandemia, bueno, que el chico no pudo estar bueno, lo ambiental tiene que ver con eso, el no estar en contacto y el que hay cosas que no pudo desarrollar, como uno esperaría, lo que no quiere decir que no tenga la capacidad, ¿sí? Entonces, me parece que eso es otro, empoderar a los padres, tratar de hacer cosas nosotros desde la atención temprana, prevención, promoción, ¿sí? Y sacarles esta culpa, ¿no? Para que ellos puedan estar mejor, relacionarse mejor con sus hijos y ayudar en el tratamiento de sus hijos, ¿no? Silvi, con respecto, ¿cómo estás, Julia? Hola, ¿qué ¿Cómo estás? Sí, Bien. en base a eso que decías, me parece súper importante tanto las fortalezas de los chicos, pero por lo menos desde el área de comunicación, que es totalmente interactivo y totalmente de a dos, empoderar y buscar esa fortaleza en los padres. Exacto. Más que nada porque, digamos, el recurso tecnológico blando, o sea, la cantidad de terapeutas es muy limitada. Totalmente. Desde la parte del lenguaje nos encontramos, por lo menos acá, yo estoy como única fonoaudióloga y hay en los CESAC del área, generalmente hay una sola por cada centro de salud, cuando se necesitarían 3 o 4 por centro. Sí. Entonces, medio como que vamos arreglándonos, y algo que yo detesto profundamente son las listas de espera, porque una lista de espera en un chico de 4 años, una lista de espera de 2 años, es condenarlo a tener un trastorno del desarrollo del lenguaje ya hecho y derecho, cuando por ahí a los 4 años lo podía sacar. Eso, Sí. habiendo perdido un año de pandemia, fue tremendo. Tremendo. Lo que eran los tratamientos fue tremendo, pero bueno, el hecho de quizás pensar en los padres como fortalecedores del tratamiento,
a veces uno está acostumbrado a la atención medio como chorizo, cada media hora veo uno y al padre le digo chau, hola, chau. Exacto. Y uno que está pasado de tratamiento quizás es replantearse la forma y decir, bueno, con el padre puedo hacer un eje fundamental de que me fortalezca en lo que yo hago acá. Porque de hecho hay también otros efectores que se dedican exclusivamente a lo que es el diagnóstico y el tratamiento queda como, bueno, ¿quién lo hace? Bueno, por ese es eso viste que ahora están surgiendo estos entrenamientos para terapeutas, o sea, intervenciones mediadas por padres, claro. que están muy bueno para entrenarlos, para que ellos puedan ser los efectores, ¿me entendés? Que Claro. nosotros podamos coordinar, ¿viste? Que nosotros podamos coordinar, podamos intervenir, pero que los padres sean los efectores, porque aparte es lógico, son los que están todo el tiempo con el hijo, o sea, pueden ir una hora, supone, una hora con vos, Julia, pero la mayoría del tiempo están con los padres. Entonces, si vos no le das armas a los padres para seguir estimulando y haciendo cosas en casa, se pierde, ¿viste? Tal cual, a mí me pasó en la experiencia en el centro de salud, yo siempre hice atención grupal por el hecho de la afluencia de chicos que había y porque empecé a ver que mezclando chicos con la misma por ahí patología, pero con distintos grados de severidad, uno era un facilitador, un refuerzo positivo del de al lado. Y eso estaba muy, muy bueno. Claro, con la pandemia todo eso se cortó porque no podía mezclar chicos de distintas familias. Y ahora veo a los chicos, a los mismos chicos, pero con una frecuencia quizás mensual. Y es tremendo, porque ni el chico ni yo me acuerdo de lo que estábamos trabajando. Lo veo una vez por mes y digo, es lógico, obvio. y Es totalmente lógico. feliz. En Sí. cambio, lo otro es una frecuencia semanal mucho mejor. Bueno, es un contexto especial. No, y hay otra cosa que la pandemia trajo, que es la virtualidad, ¿viste? O sea, la virtualidad bien entendida está buena, pero convengamos que a la mayoría de nuestros pacientes la virtualidad no les cae bien, ¿viste? Y además, no se adaptan o porque, al contrario, vos estás diciendo no tiene que estar con una pantalla y bueno, exacto, contradecís en lo que decís. Pero bueno, es lo que nos tocó y es lo que hay, ¿no? Pero sí, es difícil, es difícil. Yo quería retomar un poquito lo que decía Ali de poder compartir alguna experiencia de otras áreas, otros centros de salud o inquietudes. No sé si alguien tiene algunas otras experiencias desde la atención primaria o cómo están, cómo transitan estos temas o qué dispositivos. No tengan miedo, no tengan vergüenza. Hola Silvina. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ángela. Muy lindo tu aporte, ¿no? Bueno, muy lindo gracias. que trabajaste y presentaste. Me gustó mucho esto que dijiste de las ventanas de oportunidades, ¿no? Sí. Cómo en la temprana infancia es casi como fundamental, ¿no? Esto, pensar en las ventanas de oportunidades, ¿no? Sí, totalmente. Y también me quedé pensando en la plasticidad de los niños, ¿no? Viste que los niños pequeñitos son muy, muy plásticos. Totalmente. Entonces, como que en estos tiempos por ahí me preocupan mucho los diagnósticos, ¿no? Que hay. Pensando que justamente, ¿no? Si la temprana infancia es tan plástica y todo va cambiando y todo va, hay que dar oportunidades y esperar, ¿no? ¿Qué está pasando? Me pregunto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta preponderancia digamos, de diagnósticos, ¿no? Sí. Como porque el diagnóstico es como la búsqueda, ¿no? De decir, bueno, tiene esto. Y digo, ¿cómo es posible, ¿no? Que los adultos podamos decir en un niño de 3, 4 años, a veces uno escucha 3 años, rapidito uno puede decir, es esto, anda por aquí, ¿no? Me preocupa, es un tema que a lo largo de la práctica me viene preocupando bastante. ¿Qué pensás vos? Mira, lo que pienso, estoy de acuerdo con vos, esto del diagnóstico, ¿por qué? O sea, el diagnóstico es importante, pero lo que quiero decir, al fin,
la intervención que vos tenés que hacer es lo más importante, ¿me entendés? O sea, la intervención de terapéutica, digo, le haces atención temprana, la mandas al fono, bueno, lo que vos tengas lo escolarizás, o sea, depende de cada chico. Pero yo creo que esto tiene que ver con lo que hablábamos de las faltas de tratamiento y la imposición que hay de tramitar los certificados, que a mí me parece un horror, ¿me entendés? Es preocupante, diría que es un tema preocupante, ¿no? Totalmente, Porque- pero es que si vos no le haces, lo veo todos los días, si vos a ese chico no le haces las planillas para que presenten, para que tengan el CUT, ese chico se queda sin oportunidad, olvídate, porque no tenemos dispositivos, viste, en los hospitales, en los centros, sí tenemos, pero lo que hablábamos con Julia, son escasos, entonces... O tal vez hay que repensar los dispositivos que tenemos, ¿no? Es Bueno, por una eso pregunta que esto yo de me hago. esto de los padres es una idea potable, ¿me entendés? Buena, que habría que hacerlo. Ahora hay una reunión de Protectea, no sé si alguno de los que están en Protectea, para empezar a hacer esto. Porque se vio que, primero porque hay muchas experiencias en el extranjero al respecto muy buenas, pero, y acá se está empezando a hacer. Pero sí hay que plantearlo desde otro lado, esto de los papeles, por eso te decía, de los papeleríos, de que tienen que tener el F tanto del DSM, si no, no te lo aceptan. Parece que por ahí la cosa no. Uno empieza a darse cuenta no. hace años que la Sí. cosa por ahí no funciona. Más bien lo que hace es trabar y que desaparezcan. Pero eso Porque olvídate ¿no? que en esto, Claro. y discapacidad en general, es todo traba, ¿me entendés? Las mismas Claro. obras sociales. Yo te digo que Claro. para fin de año, o ahora he hecho algunos, porque hay chicos que ingresaron ahora a alguna obra social, pero para fin de año es una locura, porque te traen todos los papeles, que según la obra social que sea, son, no te miento, un cuadernillo así para llenar, en todo lo pones lo mismo, y esto y lo otro y lo más, y vienen al otro día la mamá, no, porque le falta tal acento, pero así, no, porque no puso tal palabra. O sea, es una cosa de loco que los padres, como te digo, la angustia que tienen, de que ven que el chico tiene alguna dificultad, algún desafío, no encuentran qué hacer o dónde hacerlo. Le tenés que hacer llenar un montón de papeles porque le explicás que si no, no va a tener nada. El certificado de discapacidad ya suena espantoso, ¿me entendés? Entonces, explicarle que es un papel que tiene un vencimiento, que le sirve para hacer un trámite, para lograr algo, ¿me entendés? Que probablemente en el futuro no lo necesite más, pero... ¿viste? Son cosas que están ajenos a nosotros y que el sistema hace que lo tengas que hacer de esta manera. Por eso, como vos decís, creo que tenemos que plantearnos entre nosotros qué otras cosas, qué otras salidas tenemos, ¿me entendés? Porque como dijiste vos, son fallas del sistema. Exacto. Y aparte, Igual yo creo que tenemos, Sí. tenemos que mirar nuestros centros de salud y nuestros hospitales en función de que, bueno, no todos los niños, obviamente, que tienen trastornos de desarrollo llegan a tener condiciones para decir que hay una discapacidad. A mí lo que me preocupa, siguiendo cómo acompañamos las crianzas desde la atención primaria, digamos, es qué dispositivos sí podemos articular los trabajadores de los centros de salud, que son preventivos, que son favorecedores de estos factores protectores de los que nos hablaba Silvina, y que me parece que ahí hay un gran desafío, si bien comparto absolutamente que el sistema es perverso en algún punto, o que hay que luchar porque nuestros hospitales públicos sí y centros de salud tengan los tratamientos y no decir, y bueno, como no hay acá, todo el mundo tiene que tener el monotributo social para ir a la obra social. Digamos, a mí me parece que esa es una renuncia demasiado importante hacia la política pública, de decir, bueno, no hay otro camino. Son cosas para ir pensando y son muy macro, pero sí me parece que las tenemos que tener claras, ¿no? Que el sistema público no puede renunciar a ser los efectores donde nuestros niños y niñas y sus familias puedan recibir los tratamientos adecuados. Me parece que sé que es muy macro, pero no podemos soslayarlo.
porque No, si no, lo que renunciamos a esto y todos lo que pasa tienen que es que- entrar en las obras sociales. Sí, el problema está en que, bueno, te lo puede decir Ali desde nuestra experiencia, que en el hospital yo te puedo mostrar cuando quieras la carpeta que tengo de proyectos presentados, pero no sabés la carpeta que tengo. Bueno, Ali formó parte de muchos, y presentábamos en las jornadas con números, ¿te acordás, Alicia? Para mostrar la cantidad de chicos que veíamos, lo que se veía, lo que se necesitaba. Y, viste, todo es no, era lo que hablábamos al principio de cierto servicio del hospital, que todo es no, viste. O sea, vos vas y decís, si lo hacemos así estaría buenísimo, si hacemos talleres de lenguaje, talleres de crianza, talleres, bueno, los padres vienen, si vos los sabés convocar, los padres a todas esas cosas les encanta, ¿me entendés? Los ayuda. Entonces, pero todo es no, ¿viste? No porque tenés que cumplir tus horas, no porque, ya te digo, están diciendo que tardo mucho con los chicos. Si vos ves que a un chico los padres tienen que venir a las 2 de la mañana o quedarse a dormir para que tengan un turno, a mí me parece que ni perverso, o sea, no sé qué le cabe a ese sistema, es una locura y nadie lo puede resolver. Entonces, imagínate un chico con desafíos en su desarrollo que tenga que estar desde temprano en el hospital. Cuando vos lo ves, se trepa por las paredes. O sea, lo que te quiero decir es que desde lo más simple hasta lo más complejo es todo. Todo es ponerte, viste, cosas en la rueda para que vos no avances. Porque creo que todos lo que nos gusta hacer esto, nos formamos, estamos haciendo estos cursos, estamos haciendo otras cosas, todos queremos, ¿me entendés? Yo esto mucho lo he planteado en el comité de la Sociedad de Pediatría donde estoy, ¿no? Genial, es divino lo académico, pero planteemos otras cosas de la Sociedad de Pediatría, planteemos qué pasa con los tratamientos, digo esto porque es lo que yo sé hacer, pero creo que a nivel más, viste, más alto es la cosa, o sea, bajar más líneas, yo creo que desde Protecté y todo eso se estuvo haciendo, pero nunca llegamos a ningún lado, ¿viste? Para decirte el no, el impedimento, a mí, por ejemplo, que yo tenía que estar en las reuniones, no me dejaron salir nunca del hospital, creo que fui 1 o 2 ahí en el centro 5, y después no me dejaron volver, porque tenía que, o sea, te quiero decir, creo que nosotros tenemos muchas ganas, que tenemos muchas ideas, que nuestros pacientes estarían muy beneficiados con esto, pero desde arriba no te dejan, y nosotros lamentablemente no nos podemos manejar solos, ¿viste? Si yo digo, qué sé yo, los viernes voy a poner un taller de tal hora a tal hora, me decían, no, en esa hora te tiene que ver tantos pacientes, porque lamentablemente es así. Entonces, no sé en el centro de salud si se puede armar de otra manera, pero el hospital es eso. Y es No se puede generalizar en todos los centros de salud, ni en todos los hospitales, ni nada, pero yo lo que digo, sin desestimar lo que vos decís, es que también, por lo menos desde los centros de salud, y creo que desde los hospitales también, hay que ir presentando, digamos, cuáles son las inquietudes profesionales, y animarnos a hacer algunas cosas que sean distintas, o por lo menos hacer el planteo. Obviamente el que no puede no lo llevará adelante porque no se lo permiten, pero digamos, siempre hay algún resquicio. Pero desde los centros de salud, a mí me parece que todavía hay una apuesta importante por hacer, desde la grupalidad, desde los grupos de crianza, desde también mucho para trabajar en lo interdisciplinar. Todavía hay muchos desafíos que creo que están por verse, y a eso apuntaba mi pregunta, digamos, a otras experiencias que creo que son factibles, ¿no? Y que obviamente siempre el sistema va a tratar de quedarse como está. Nosotros somos los que tenemos que empujar. Cada vez menos, te diría, cada vez menos. Pero sí, yo creo que se podrían no solo hacer talleres, creo que nosotros ahora, por lo menos con el Centro 5, tenemos una red muy buena. Creo que eso también, hacer redes entre nosotros, que eso sí lo podemos manejar nosotros. Creo que se podía trabajar muchísimo con los colegios, ¿no? Pero bueno, ya te digo, algunas cosas dependen de nosotros mismos, otros dependen de más arriba. Pero por lo menos estar comunicados y tener redes me parece que es fundamental, y trabajar con los padres. Nosotros, bueno, para compartir una experiencia, por ejemplo, cuando teníamos la juegoteca en el hospital, trabajábamos mucho con Silvina, y muchos de los pacientitos que Silvina iba viendo
y por eso, o les tomaba el Prunape y veía que había un retraso global del desarrollo. Ella los derivaba a la juegoteca, que funcionaba en el hospital Santoyani por ahí, por el 2009, 10, no me acuerdo ya. Y podíamos hacer un seguimiento de esos nenes. Entonces cuando Silvina los veía a los 3 meses, había grandes evoluciones, digamos, ¿no? En todo lo que es lo social, ¿no? Que es, por ahí retomando el tema que nos trajo Silvina, esto de, bueno, de estar atentos a estas cuestiones, a estas ventanas de oportunidades, digamos, ¿no? En donde con varios encuentros, digamos, del nene o de los niños con otros chicos, en un espacio de estimulación, de juego, jugar por jugar, producía efectos, ¿no? Y por ahí esto es bueno, desde el hospital, puntualmente desde el hospital Santoyani, nunca se aceptó demasiado, no se aceptó directamente la idea de juegoteca, la idea de taller de juego, todo lo que sea grupo que esté paralelo a lo que es salud mental del hospital. Porque no lo ven como un espacio en donde puede participar un psicólogo o un grupo interdisciplinario, o sea, que puede hacer otra cosa diferente que la atención en consultorio, ¿no? Exacto. Desde acá, desde el Centro 5, bueno, nuestra apuesta siempre está en esto, o sea, por eso el taller de crianza, por eso este curso, el taller de cuentos. Estamos pensando también hacer un espacio de juego para niños de 2 a 5, pero bueno, para todo eso se necesita recurso humano, Exacto. tiempo, disponibilidad, digamos, también tenemos mucha atención de pacientes, o sea, como que siempre es esto, como que creo que hacemos agua en esto, en el cómo abordar estos casos, ¿no? Cómo abordar. Eso Sí. es lo que me parece. Pero Ángel, acuerdo con vos totalmente, ¿eh? O sea, creo que lamentablemente se está poniendo más énfasis en el diagnóstico y por una necesidad, ya te digo, de la sociedad, ¿no? De lo que impone el sistema, y no tanto en lo terapéutico, que es lo que tendríamos que poner en las intervenciones, ¿eh? Y con el Lo que diagnóstico tendríamos que también. poner el énfasis, obviamente, sí, evaluar, diagnosticar o para ver qué es lo que ese chico necesita, todo lo que estuvimos hablando en la clase, pero después poner el énfasis en no perder tiempo, en actuar en esas ventanas sin esperar papeles y cosas, y viste, pero bueno, por eso te digo, sí, desde lo que podamos hacer nosotros hay que moverse, ¿no? Bueno. Bueno, En el chat van comentando algunas cosas, ponen, bueno, muy buena la clase, que también se necesitan talleres y redes de tratamiento, pero el sistema es súper complejo y te frustra, nos contaba Noelia. Después, bueno, hasta también Melina nos dice que es terrible la falta de esos dispositivos y lo importante que son, ¿no? Para la comunidad. Totalmente, totalmente. ¿Hay alguien que quiera hacer bueno, algún veamos si hay comentario? alguna inquietud más, Ali, y si no vamos cerrando. Dale. Ahí Melina Hola. creo que quiere hablar. A ver, ¿Qué Meli. tal? Buen día. Sí, una inquietud o una consulta, porque bueno, uno ve que ustedes han podido establecer un equipo de trabajo, una red interdisciplinaria y demás, para hacer bueno, motivación en otros barrios y en otras áreas que nos pasan las mismas inquietudes y problemáticas. ¿Cómo ven el tema de esto que hoy por ahí se abordó un poco el desarrollo, que si bien es desarrollo integral, en un poco las pautas madurativas y demás, que son como alarmas, ¿no? Pero cuando, a mí me ha pasado en la experiencia, quizás cuando uno hace un Prunape o cuando uno ve que en los CPI les hacen un poco esta evaluación de los equipos, de las pautas madurativas, un cuadernillo a los padres, ¿cuántas veces generamos como una inquietud en aquello que estas familias todavía no pueden terminar de procesar, que algo está mal de eso y no podemos dar esas herramientas? Y también como el área más sí
hasta ve como contraproducente, ¿no? Porque en las subjetividades y en todas esas cuestiones, como que quedan sesgos de que no terminan de ser una intervención, pero que, nada, denotamos que algo no está bien. Bueno, esto, cómo ustedes pudieron ir subsanando todo eso, integrando y tratando de, bueno, nada, el tener un equipo de este tipo ya es una buena respuesta, pero a los que no lo tenemos nos cuesta bastante, ¿no? Cuando uno se capacita para hacer las pruebas y trata de incorporarlas y demás, y el resto del equipo por ahí no tiene capacidad de poder toda esa demanda darla en un espacio de estimulación temprana, jugoteca y demás, cómo poder seguirla, ¿no? Esto de en el consultorio dar las pautas de juego, de todo eso que podemos, pero es como de mínima. ¿De Gracias. dónde sos, Melina, vos? Se saca 8 de 21 a 24. Ajá. Área del Pena. Pena. ¿Sos pediatra, Meli? Sí, pediatra. Bien. Sí, en el Pena estaba trabajando una compañera mía de carrera, no me voy a acordar el nombre ahora, una chica rubia que hace desarrollo. Lu Magliocco. ¿Puede ser? Magliocco, tal cual, sí. Bueno, es que a ella le derivamos, le mandamos un montón, pero es tan precario, digamos, ella ve pacientes en 3 centros de salud, Sí. en la residencia, trata de citárselos como puede, pero realmente es como ella sola. Es totalmente, y sé que está en Protectea, y las veces que entré a Protectea, por nada, eso te también. Es decía. enorme lo que recae con 1 o 2 personas que ni siquiera en el CEMAR, que es el CEMAR 2, el Centro de Especialidades Médicas, no tiene un consultorio para la importancia que es esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la pelea también desde la gestión, en visibilizar todo esto. Pero sí. Bueno, vos lo dijiste bien, esto de la importancia, ¿no? No creas que, o sea, nosotros lo vemos, los que estamos acá, los pediatras, yo empecé hace mucho tiempo con esto, y al principio costó mucho, suponé, yo empecé a aplicar la PRONAPE al año que la PRONAPE salió, y fue muy difícil imponer en los pediatras, eso siempre lo contaba el doctor Lejarraba cuando daba las clases, imponer la PRONAPE, imponer al que el pediatra pueda tomar formalmente algo sobre desarrollo. O sea, los pediatras decían que ellos con su experiencia, viste, viendo un chico, podían decir, y bueno, los estudios demuestran obviamente que no. Pero lo que te quiero decir es, no sé a cuántas personas le interesa realmente esto, o sea, cuántos profesionales, o sea, sí los pediatras, sí los psicólogos, sí los fonos, sí los teólogos, sí todos los que estamos, y que ahora desde la facultad hasta la residencia se habla de desarrollo, ¿viste? Yo antes no daba clases para los residentes, ahora sí doy. Entonces vos ves que hay un cambio de que empieza a importar esto. Y como dice el doctor Lejarraga, como la nueva pandemia, ¿viste? Con la obesidad y con la drogadependencia, toda esta cuestión del desarrollo. Pero yo creo que era lo que hablábamos antes con las chicas, es el poder, hasta que no tengamos respuestas de arriba, es ir nosotros multiplicando cosas, haciendo redes, ¿viste? Y derivándonos entre nosotros y viendo como, qué sé yo a veces la llamo a Alicia para, por favor, no encuentro dónde que me vean este chico, míralo, o a Julia, o a cualquiera de los otros centros que dependen del hospital, anotándole, viste, a los padres un montón de direcciones, centros, cosas, a ver qué pueden hacer. Y si no, como hablábamos recién, lamentablemente caes en todo esto de, bueno, el monotributo, el CUD, cuando corresponde, ¿no? Pero te quiero decir, lo que te pasa a vos el vacío nos pasa a todos. A mí, por ejemplo, me pasa que me frustro porque puedo llegar a un diagnóstico y no puedo ofrecer mucho en el hospital, porque el servicio de fono no hace nada, porque el servicio de salud mental no hace nada, ¿me entendés? Porque el neurólogo que teníamos renunció porque se recontrapudrió, que lo, viste, que lo maltrataran, digamos, porque los psiquiatras infantiles siempre están de licencia, porque, bueno, y porque te puedo dar un montón de cosas, ¿viste? Entonces te frustras vos, se frustran los padres,
a veces digo, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Viste? Me hubiera quedado haciendo pediatría general, pero después cuando ves que un chico avanza, cuando vos podés ayudar, cuando podés decirle una palabra a un padre, decís, bueno, vale la pena, ¿viste? Vale la pena y te das cuenta que cada vez son más gente, ¿viste? O sea, más chicos con problemas. Después de la pandemia ni hablar, pero te quiero decir, creo que tenemos que ayudarnos entre nosotras, esto de hacer cursos, esto de hablar, de hacer una similterapia y pasar contactos, ¿viste? Yo en las reuniones de Protecté he pasado muchos contactos, a partir de ahí hicimos la red con el Centro 5, si bien pertenecíamos al la misma zona, no teníamos mucha relación, empiezo a tener, viste, relaciones con otros centros, y bueno, es como un ida y vuelta, pero es creo yo, no sé qué piensan las chicas, pero creo que es una obra de uno, viste, de ir tejiendo desde arriba no te dan nada, ¿me entendés? Las redes que figuran en Protectea, vos derivás y nadie te acepta nada, esa es una verdad, ¿me entendés? Por ahí me parece, Melina, que tenemos que tener en cuenta esta situación de la que estamos hablando y también repensarnos a nosotros, vuelvo a insistir, como efectores de salud, estudiar sobre la temática. Nosotros en el centro de salud no es ni que es ideal, ni mucho menos. O sea, la semana pasada hubo una capacitación a pediatría que dimos nosotros como grupo de crianza, o sea, es ir a partir de lo que uno va estudiando, los intereses, haciendo punta en la necesidad de tomar estos temas, armar, como en todos los otros temas que son de importancia, equipos, ir juntando voluntades y animarse en las intervenciones que hoy tenemos a que sean distintas. Yo soy trabajadora social y si tengo una entrevista con una mamá y un niño, no voy sin mis juguetes, sin mi alfombra, no voy sin Alicia o sin otra compañera, tenemos otra mirada, otro encuentro, y a mí me parece sustancial, digamos, y obviamente nos quedan 1000 niños afuera y tenemos todas las dificultades que tienen todos, pero es empezar a mirarnos y animarnos también a decir, bueno, a ver, de acá qué puedo mirar, cómo voy a mirar a este niño, cómo voy a mirar a esta familia, cómo voy a compartir esta capacitación que tengo con el resto de los compañeros, cómo voy a llevar las inquietudes a la dirección del centro de salud, cómo no voy a dejar de insistir en que nuestros niños no tienen tratamiento, que no hay una TO, que la fonobióloga no da abasto, cómo trabajamos con ese CPI que quizás hace diagnósticos que a veces deja a las familias más angustiadas que otras cosas. Digamos, me parece que hay algunas cosas, sin ser ni Quijote, ni mucho menos, que tenemos que ir pensando e ir presentando las dificultades que se van dando, si es un tema que, bueno, que consideramos que es fundamental, que obviamente no es el único. No sé, yo vuelvo a insistir en eso para seguir pensándonos, ¿no? A veces los centros de salud no tienen nada vinculado a la grupalidad, no hay en muchos sí, hay juegotecas, hay grupos de crianza, hay juegos en la sala de espera, hay pediatras sensibilizados que ven a un niño y cuando pueden jugar, juegan, digamos. Todas estas son cosas y que hacen empatía con esas familias y dejan de preguntarle cómo es el piso de la casa, que no van a transformar, y le pueden preguntar, bueno, a otras cosas, hacer empatía con la situación que están pasando, poner una escucha y poder hacer una devolución acorde. Así que me parece bueno, que obviamente hay frustración, pero también hay chances. Sí, totalmente. Gracias. Sí, sí. Acá estoy leyendo, Lorenza, que pusiste lo de la sala de espera. Eso lo hicimos en el hospital, después vino la pandemia, así que se cortó, ahora todavía es como que no está habilitado. Pero es un buen recurso las charlas, ¿no, Ali? Las charlas en la sala de espera, mientras los padres están esperando ser atendidos, a veces se suman gente que está para otra cosa, ¿viste? Todos tienen un sobrino, un hijo o un nieto, así que sí, es un recurso muy lindo eso, como los talleres. Ay, ¿cómo se me corta?
¿Me cortó? Parece. Bueno. Ahí está, se cortó un poquitito, me parece. Sí, se quedó, por eso yo estaba tocando, porque sí, dale. Ahí. Se Bueno, quedó todo. Si no hay ninguna pregunta, les vamos a... Yo quería decir algo, Ari. Sí. Bueno, yo soy Paola, psicóloga del César 29. Bueno, me parecía como para cerrar, muy interesante me pareció la clase y me deja como muchas inquietudes en decir, bueno, ¿qué podemos aportar? Lo de las redes informales, bueno, siempre, ¿no? Luchamos para que se vayan abriendo. Nosotros, bueno, nos quedamos sin fonoaudióloga, así que ahora que era una pata esencial para nosotros en cuanto a su mirada, ¿no? A la forma de diagnosticar, sería, ¿no? De ver más allá de lo que llegaba. Y bueno, ahora nos toca reinventarnos y también esto, ¿no? De las voluntades, de decir, bueno, ¿cómo lo vamos a transformar? Sabemos que, bueno, que algo tenemos que hacer, ¿sí? La pandemia nos dejó como medio paralizados en relación al niño muy pequeño, ¿no? Como, bueno, el hacer. Ahora es como reinventarnos y reorganizar las actividades y animarnos con estos nuevos métodos, ¿no? de la virtualidad, de ver, bueno, las características de la población, de hacer, aunque no se pueda intervenir grupalmente. Nosotros tuvimos mucho tiempo como un taller que funcionó un montón sobre estimulación del lenguaje. Y estaba muy bueno, pero bueno, por la pandemia y por la falta de lugar, nosotros tenemos un aula muy reducida, entonces la realidad es que teníamos que estar todos como muy amontonados, pero bueno, nada, me parece que lo que queda de esta clase es, se puede hacer algo, se tiene que hacer algo, ¿sí? Los dispositivos grupales son muy piolas, porque no es lo mismo tener un niño jugando con un adulto, con determinados objetivos, aunque sean terapéuticos, que estar con otros. Me parece que ahí es donde realmente se puede ver el potencial, se puede ver lo actitudinal, lo gestual, todo en juego solamente porque está con otro, con un igual, o con alguien, digamos, que lo esté observando también. Bueno, nada, me encantó la clase. Te felicito, Silvina, gracias. Gracias, Pavo. Creo que Virginia quería hablar, trabajadora social de CESAC 21, ahí levantó la mano. Sí, respecto a lo que decía la compañera, que es cierto como que todo lo de la pandemia nos recontra paralizó, nos pasó por arriba, pero también está bueno como ir activando, ¿no? Porque como quedarnos como que no se puede, digo, empezar a buscar alternativas, lugares alternativos, y en el CESAC no tenemos el espacio, como empezar de a poco a retomar esos espacios que son mucho más saludables. Nosotros por suerte teníamos un taller de crianza y retomamos de forma virtual, que fue, bueno, no viene sosteniéndose, pero digamos, la virtualidad es difícil, más en un barrio donde la conexión es complicada, y ya ahora, hoy, durante este mes de septiembre, empezamos con la presencialidad. Esperemos a ver cómo nos va con la lluvia. Y también, como había espacios con la fonoaudióloga, que estamos también como tratando de retomar, teniendo en cuenta esto de que es mucha la demanda, poca la oferta de recurso humano, y como en cierta forma tenemos que empezar a darle una respuesta para no sentirnos así como, digamos, que todo nos pasa por arriba, ¿no? Entonces por ahí eso, buscar como espacios, digo, cada lugar tiene sus propias particularidades, pero a nosotros lo que nos viene pasando es buscar como espacios dentro de la comunidad donde podamos hacer actividades grupales, digamos, con protocolo, con los
lo que corresponda, ¿no? Pero con grupo reducido, pero digo, como empezar un poco a buscarle la vuelta y no quedarnos en esa paralización, me parece que es importante. Gracias, Virginia. ¿Alguien más? ¿Estoy? Bueno, les voy a compartir una frase que nos pasó Silvina. A ver. Bueno, y como siempre, mientras Ali busca, va a estar después en YouTube y le vamos a mandar la bibliografía, como siempre, cualquier inquietud nos escriben. Y bueno, hermosa clase, Silvina, volvemos a agradecerte la generosidad, muy claro y muy interesante, y creo que son insumos para todos. Yo sigo insistiendo en esto de armar equipos. Yo por lo menos me siento súper interpelada como trabajadora social, miro junto con los pediatras, miro junto con la psicóloga, miro junto con la fonoaudióloga, en igual de condiciones, ¿no? Y me parece que es sumamente interesante estos equipos de ir formándonos y compartiendo toda esta información y poder tener un acompañamiento todos, ¿no? De las familias, animarnos, ¿no? Que todos estos conocimientos son propios de todos nosotros, más allá de las especificidades, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, obviamente que a disposición en el hospital me pueden encontrar. Y yo creo que esto, viste, del grupo, lo que vos decías es muy importante. Creo que el trabajo tiene que ser transdisciplinario, ¿no? Ni multi, ni inter, creo que tiene que ser trans, tiene que abarcar todo, ¿no? Incluso los padres. Ese tiene que ser el equipo de laburo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, de nuevo. Bueno. Bueno, la frase que nos dejó Sil es, cada niño es único, con un código genético individual heredado, con la capacidad de aprender. Es una frase de Gesell. Sí, Gesell es considerado, si me permitís, como el padre del desarrollo, ¿sí? Así que me pareció de la clase, en cuanto a desarrollo, que ¿no? Englobaba todo lo que estuvimos hablando. Así que siempre un chico tiene la capacidad de aprender. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es único, ¿sí? Individual, así que hacia él tenemos que apuntar, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Sil. A ver. Gracias, Ali. Bueno, beso. Muchas gracias. Perdón que no me ven, no me gusta, pero no lo he podido arreglar. Gracias por todo. Nos vemos. La clase va a estar subida mañana seguramente y le vamos a compartir bibliografía que nos sugirió Silvina. Y bueno, y la clase también, el PPT, después se lo pasamos. Sí. Y el próximo sobre juego, así que... Encuentro sobre juego, dentro de 15 días. Así que bueno, no se lo pierdan, que va a estar bueno también. Bueno, cariños. Bueno, un placer. Gracias. ¿Se puede grabar?